Hola a todos. El versículo correspondiente a las lecturas del domingo, día 11 de septiembre de 2022, 24 del tiempo ordinario, es el siguiente. Es palabra digna de crédito y merecedora de total aceptación que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores y yo soy el primero. Primera carta a Timoteo 1:15. La primera vez que traemos un versículo de las llamadas cartas pastorales, que se llaman así desde el siglo XVIII y se llaman así también porque van dirigidas a pastores, es decir, a obispos consagrados por el propio Pablo, como eran Timoteo y Tito. Ya sabemos que a Timoteo se le menciona en Hechos 16 y también hay menciones de ellas en los capítulos siguientes hasta el capítulo 20. De ella podemos deducir que era de padre griego y madre judía. San Pablo lo hizo circuncidar para no escandalizar a los judíos, aunque luego tuvo un incidente en sentido contrario con San Pedro. Timoteo también es mencionado en la carta a los romanos y en Primera de Corintios, y encabeza en las cartas de Segunda de Corintios, Filipenses, Colosenses y Primera y Segunda de Tesalonicenses, junto con San Pablo, a veces junto también con Silvano. Parece ser que era un hombre enfermizo, puesto que el propio San Pablo le dice que no beba agua sola, que tome un poco de vino a causa de su estómago y de sus frecuentes enfermedades. Timoteo la fe le viene de su familia, porque el propio San Pablo menciona tanto a su madre Eunice como a su abuela Eloide como conversas cristianas y que instruyen a Timoteo, del cual dice San Pablo también que conoce bien las Escrituras. De estas tres cartas pastorales se sigue discutiendo mucho su autoría o su autenticidad paulina. Se dice, bueno, se discute más sobre Primera de Timoteo, esta que nos ocupa, y la de Tito, que de la Segunda a Timoteo, puesto que es una carta escrita en prisión y parece más, a los especialistas les parece más auténticamente paulina. En todo caso, te encontrarás muchas veces con el problema de la pseudoepigrafía, que los especialistas consideran que el autor de estas cartas, por ejemplo, pues puso el nombre de San Pablo para darle autoridad. Pero es una cosa que no tiene sentido. Tiene más sentido que sea una reelaboración posterior de cartas auténticas de San Pablo. Esta primera carta de Timoteo tiene momentos muy brillantes, por ejemplo, cuando proclama la voluntad de Dios de que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, o cuando habla en el capítulo 3 de la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad, es decir, no es la Biblia, como afirman los protestantes. Nuestro versículo empieza con una expresión que se va a repetir en varios momentos de la carta y en otros momentos de las otras cartas pastorales. Pistos ho logos, es decir, palabra digna de crédito o digna de fe o digna de confianza, como hacen otras traducciones, ¿no? Si recordabais, cuando hablábamos de Juan 12:24, en verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Ese en verdad os digo, era la expresión amén, amén, es decir, la utilizaba el Señor para recalcar a su auditorio que eso que iba a decir a continuación era muy importante. Pues este pistos ho logos, pistis en griego significa fe. Este pistos ho logos es como el en verdad os digo del Señor. Se dice, hola queridos protestantes, como dice la Escritura o como dice la Biblia o como dice... no, es la prueba de que las enseñanzas eran transmitidas por tradición. El depósito de la fe que se menciona al final de esta carta, que ha de ser, es un conjunto de enseñanzas que ha de ser transmitido y explicado. Y son ideas que se quieren resaltar en estas comunidades cristianas que están asaltadas por varias herejías o por varias desviaciones. Es decir, la veracidad de las enseñanzas no queda avalada por algo que esté escrito, sino porque es una palabra digna de crédito, es una pistos ho logos. Este versículo insiste en el carácter de Dios como Salvador, que aparece mucho en estas cartas pastorales y en esta primera de Timoteo. Y esta doctrina, por tanto, se quiere dejar muy clara, por eso se utiliza la expresión es palabra digna de fe, es palabra digna de crédito. Monseñor Juan Straubinger, comentando este versículo, dice: hay que recordar que Fulton Sheen, el gran obispo americano, decía: en todas las religiones se exige ser bueno para llegar a Dios, salvo en el cristianismo. Así que ya sabes, que la Biblia te acompañe.